Hola y muy bienvenidos a todos nuestros seguidores de Vitality and Balance. Hoy les traemos un live súper especial porque vamos a tratar el tema del dibujo, del arte, de cómo el dibujo se puede convertir en una práctica terapéutica habitual. Y bueno, hoy les traigo este tema súper interesante. Y bueno, vamos a comenzar hoy con este tema y vamos a esperar un momentito que Santa Cana, Jorge Santa Cana, doctor Jorge Santa Cana, se una hoy a nuestro live, que lo vamos a tener hoy de invitado para tratar y mandarle la invitación aquí y esperamos que la acepte y así podemos comenzar. Y bueno, mientras que llega el doctor Jorge Santa Cana, quiero desearles a todos, en donde estén, una feliz tarde, una feliz noche o un feliz día. Así que depende de qué parte del planeta Tierra nos están viendo. Así que, bueno, vamos a ver aquí si vemos cuando entre nuestro querido compañero de live. Y vamos a esperar aquí un momentito a ver si se conecta. Entonces, sí es importante saber que estamos para ustedes en Vitality en Balance. Y para ello les estamos trayendo un montón de temas súper interesantes a través de los live para que puedan con estos live informarse y hacer algunos ejercicios, ¿verdad? Prácticos que les pueda ayudar a controlar y manejar esos niveles súper elevados de estrés. Entonces, importantísimo. Es importante que se lleguen a dar cuenta de modo consciente que sufren de estrés. Muchas personas pues no se han dado cuenta que tienen estos síntomas de estrés y una de las prácticas terapéuticas que puede ayudar muchísimo a tantas personas es el dibujo, la pintura y el arte. Y hoy vamos a tratarles este tema que es el dibujo como práctica terapéutica importantísimo. Y bueno, ya veo aquí a Jorge. Hola Jorge. Vaya a darte de nuevo aquí aceptar. Vamos a ver si puedes conectarte en vivo. Y si no, bueno, probamos de nuevo. Ajá. Hola, Ivonne. Hola, ¿cómo estás? Muy, Buenas. muy buenas noches para ti y para todos esos escuchas que nos siguen. Agradecido de estar aquí con ustedes nuevamente. Qué bueno. Los dos agradecidos de poder llevarles de nuevo otro súper interesante live. Y ya les estaba diciendo a los seguidores que hoy traemos un tema súper importante, que es el dibujo como práctica terapéutica para poder ayudarlos a manejar esos niveles de estrés elevados. ¿Y quién no desde pequeño, no? En la edad infantil, ya por ahí desde preescolar, desde primaria, desde los primeros años de escuela, ¿quién no ha probado hacer un dibujo, a pintar con creyones, con témpera, con acrílico, con acuarela, con óleo? Bueno, hay muchísimas posibilidades para pintar, muchos medios para utilizar y es importantísimo saber que de allí nace pues ese gusto para muchas personas que es crear algo por sí mismo usando pues estos materiales, esos colores, esas pinturas. Y el dibujo como tal es un arte maravilloso porque permite a tantas personas sumergirse en ese momento, lo que les permite practicar ya de un mindfulness muy bueno
porque se olvidan de todo y empiezan a pensar, bueno, ¿y qué color voy a usar aquí? ¿Qué voy a usar? ¿Qué material? ¿Qué voy a pintar? ¿Qué voy a diseñar? Y entonces allí nace pues esas ganas naturales, espontáneas en los niños, como expresión también de de sus emociones, de su forma de pensar. Y hoy les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, esta pintura que les voy a presentar aquí, que ustedes ven aquí, esta que está aquí, la hizo una niña de 7 años. Y importante saber que sin ninguna clase de pintura, imagínense, ¿no? Simplemente tú les pones ahí las pinturas, los acrílicos, esta, digamos, tela donde pueda pintar y sin ni siquiera copiar el diseño así de la nada, hizo esta pintura y como pueden ver, tiene una ventana, una pared con muchos colores morados y azules y también como un mueble en donde puso un florero con algunas flores, pero que no detalló los colores de las flores. Pero entonces pueden ver este maravilloso cuadro sin necesidad de pintar algo calqueado o sin necesidad de hacer una clase. Imagínense cuánto potencial pueden tener los niños desde pequeños sin ni siquiera haber recibido una clase. Bueno, maravilloso. Hay que felicitar a esa niña que hizo eso. ¿Qué edad tenía? ¿Qué edad tenía esa niña? Tenía 7. 7 añitos. Vamos, muy bien. Bueno, es que eso es innato en el niño, ¿no? Cualquier niño en general, todo, porque prácticamente eso es una generalización, pero todos los niños, cuando empieza la manipulación de sus manos, inmediatamente quieren hacer cosas en las manos y luego pasan al dibujo, pasarán a la escritura. Y recordemos que lo que nos diferencia de los animales es justamente las manos. Eso fue lo que nos hizo hombres, lo que somos, porque tenemos esta capacidad tan extraordinaria y es curioso que la cantidad de zona cerebral que está relacionado con la mano es gigantesca, ¿eh? Es gigantesca, eso se sabe el mapa mental que hay ahí y cómo esa estructura es tan compleja, porque para nosotros tan sencillo como es agarrarnos aquí la barba o agarrar un lápiz y pintar, no, pero eso es súper complejo, eso es súper complejo. Así que por eso Así es que el dibujo nos da una radiografía interna del niño, porque tú tienes hijos, ¿verdad? sí, tengo 2. Bueno, mi hija fue cuando tenía 7 años la que hizo esta Ah, pintura. ella fue la que hizo la pintura. Ah, o sea, cuidado con el autor, cuidado con el derecho de autor, que no nos vayan a demandar. Bueno, esta niña de 7 años hizo esta pintura, pero lo más cómico de todo es que no recibió ninguna clase de pintura. Y bueno, fue un día así Bueno, que se le colocaron los materiales y ahí se puso y salió este cuadrito. es que no es necesario, en realidad en esta etapa no es necesario ninguna instrucción, porque cuando nosotros empezamos a canalizar, a inducir, se pierde lo más importante que es la expresión espontánea que va a ser el niño. Entonces, no, si él pinta el elefante rosa con alitas, así es como debe ser, con rosas y alitas. Ah, no, pero es que eso no es posible, que los colores no son los que les corresponden, ya lo empezamos a echar a perder. Porque ya nosotros con el hemisferio izquierdo empezamos con juicio, con análisis, comparación, etc. Entonces, Así no, es. maravilloso, qué bueno, qué bueno. Creatividad al máximo 100%. Y no, y que como sabemos ya hay muchos psicólogos especializados en terapias a través del dibujo. Y no solamente para la terapia, para el tratamiento de afecciones emocionales y otros problemas, sino también para un diagnóstico. Se ha visto en muchos casos clínicos, por ejemplo, de niños con autismo o personas con otros problemas de comunicación, que a través del dibujo fue que se pudo hacer un diagnóstico de problemas interpersonales, problemas emocionales, problemas hasta psiquiátricos, de depresión, ansiedad y otras cosas. Y eso es porque ya sabemos que a través de la expresión del mundo interno, de lo que está pasando dentro de nosotros, de esa expresión psicomotora, porque es la psique que se conecta
conecta pues con las manos, en la parte motora, y ese mundo interno viene impreso de esa forma, ¿no? Con diferentes colores, diferentes formas, y ya hay estudios científicos que dicen, bueno, si uno pinta más de colores tipo azules, grises, etcétera, puede tener una depresión. Ya personas que sufren de bipolaridad, tú los ves en ciertas fases de su enfermedad cuando están cuando está en la parte pues maniacal. Allí hay colores muy intensos, está el rojo, está el amarillo, está el naranja, y después los ves en la fase de depresión y los ves que pintan pues con otros colores. Entonces aquí esto nos demuestra que se han hecho estudios científicos y también muchos terapeutas utilizan el dibujo y la pintura como medio diagnóstico y no solamente terapéutico. Bueno, fíjate que si usted que me está escuchando llega a tener alguna duda de lo que estamos diciendo, yo le invito a que revise las obras de Picasso. Cuando usted revisa la historia de Picasso, sus obras, se va a dar cuenta de la serie de transformaciones que fueron llevándose a cabo en la vida de la pintura y en la vida de Picasso. Y era interesantísimo, porque cuando él estaba enamorado de aquella mujer que estaba con las hormonas a millón, los cuadros tenían otros matices, otros colores. Aunque seguíamos, por supuesto, con su estilo, forma y manera, ¿no? Pero luego, cuando ya la relación se iba deteriorando, iba cambiando. Conclusión, la pintura es una expresión auténtica y sincera del psiquismo de la persona. Eso es inevitable, eso es una huella digital, tal cual, como una huella digital. Así que lo que estás diciendo, Ivonne, es totalmente cierto. Yo cuando hice el diplomado de psicolingüística, una de las materias que nos tocó se llamaba psicopintura. Y la psicopintura es eso que tú estás diciendo, ¿no? Y cualquier padre que quiera saber cómo está su hijo, déle una hoja, déle los creyones y agárrese duro, porque ahí va a estar reflejado exacto cómo se siente el niño. Eso es inevitable. Ahí está. Es verdad. Y bueno, yo me recuerdo un caso muy particular de una vez de unos padres que estaban muy angustiados porque su hija no podía dormir. Entonces, bueno, yo fui específicamente a hablar con la niña no comunicaba mucho cuál era la causa, porque no podía dormir. Y entonces, bueno, se me ocurrió la forma diagnóstica de darle material para que pintar exactamente lo que estaba soñando que me hiciera, unas pinturas, unos dibujos de lo que estaba soñando en las noches que no podía dormir. Y entonces allí ya descubrí que tenía pesadillas muy fuertes, porque dibujaba monstruos, dibujaba figuras feísimas. Y entonces estaba muy asustada por eso y no podía dormir. Y al final pues se descubrió que ella veía películas de adultos con su hermano, que a veces se ponía a ver los vampiros, que se podía ver los hombres lobos, y no la dejaban dormir. Y entonces ahí, bueno, se descubrió la causa de qué era lo que estaba pasando a esa niña. Entonces es importante pues también darse cuenta de que puede ser un medio diagnóstico muy interesante y que revela exactamente qué es lo que está pasando. Ahí hay cosas elementales que, bueno, vamos a darle unas pinceladas de cosas elementales que se pueden percibir inmediatamente en un dibujo. Fíjense, cuando usted tiene un dibujo cualquiera, va a ser muy importante el tamaño del dibujo. Si usted le dice a una persona que haga un árbol, típico, el test del árbol, o le dice que haga una casa, lo que sea, va a ser muy importante saber qué espacio ocupa en esa página. Cuando el espacio es chiquitico, o sea, la hoja es de este tamaño y la figura es chiquitica, ya ahí nos está dando una pauta de cómo ese individuo se percibe y cómo se ve frente al entorno. Por el contrario, a mí me da mucha risa cuando hacemos esto, pues yo hago aquí en ISME, cuando dicto los cursos de programación neurolingüística, una de las primeras actividades es que haga el dibujo que quiera. Entonces tú te das cuenta que hay dibujos donde la gente hace pues un corazón, un cofre, algo que ocupa prácticamente toda la página. Bueno, ya te está dando ahí el tamaño del ego que aborda, que no hay armonía alrededor. Entonces, ya ahí usted tiene una pauta del tamaño
de las figuras y la disposición. Ese es otro elemento importante, la disposición. Porque no es lo mismo que la casa esté allá arriba, que esté en el medio o que esté abajo. No es lo mismo. Y es importantísimo, por ejemplo, si hace una persona, hace un árbol, una casa, detectar si le pintó el suelo, perdón, la tierra. Ah, porque cuando me pintan a mí, por ejemplo, un árbol y no tiene raíces, y ahí te está dando la pauta. Usted se aferra, usted tiene los pies en la tierra. Entonces fíjate que usted, aunque no sea psicólogo, esas cositas que son simplemente elementales, le empiezan a dar pauta. Sí. ¿No? Y personas también que, por ejemplo, hacen dibujos de casa, también es muy importante saber cómo las pintan. Es también un diagnóstico interesante. Una persona que sufría de una patología claustrofóbica pintaba siempre las casas con las ventanas cerradas o algunas sin ventanas, sin nada. Y puertas completamente cerradas, sin ni siquiera una manilla para abrirlas. Bueno, hay todos esos detalles, ¿verdad? Que son importantes a tomar en consideración. Y ahora que tocas la casa, va a ser muy importante, no solo la puerta, porque la ventana está clásico, lo que me estás diciendo es siempre, pero entonces, ¿qué pasa con la puerta? ¿La puerta está abierta o está puerta cerrada? Pero no solamente eso, es importantísimo el camino para llegar a la puerta, porque cuando las personas me hacen las casas, yo le digo, ay, qué bonito, pero ¿cómo se llega a esa casa? Y esa casa eres tú. Y esa casa resulta que tú vives cerrada, con las ventanas y las puertas cerradas. Y no solamente eso, esa casa alrededor, hay árboles, hay vida. Ah, no, entonces resulta que la casa es una prisión aislada. Fíjate todas las cosas que pueden ir saliendo, ¿no? Cuando pintas con un solo color, otra de las técnicas, yo le pongo muchos colores, como le pusiste tú a tu hija, y tu hija agarró varios colores y mezcló. ¿Y qué pasa cuando una persona teniendo 10, 20 colores diferentes, solamente utiliza uno? Eso es grave. Eso es grave. Porque la persona quiere decir que tiene recursos a la mano y no los utiliza. Y tiene una vida gris, aunque sea el color que sea. Tiene una vida gris, porque no tiene esa capacidad de armonizar con otros colores. Fíjese todo lo que le estamos dando. Oiga, esta clase, este live es especial, oye, porque le estamos dando a usted datos importantes. Ah, que su hijo juega con todos los colores. Fabuloso. Que juega con un solo color. Espérate, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Interesantísima esa actividad que hacen a todos los niños de preescolar o en primaria, que es dibújenme su familia. Entonces ahí tiene que dibujar al papá, tiene que dibujar a la mamá, tiene que dibujar a los hermanos, a quien quiera, ¿no? No se les obliga, sino la actividad de dibuje a su familia. Y mira, ¿cuántos dibujos diferentes te encuentras? Te encuentras, por ejemplo, solamente con la figura de una mamá, porque el papá se fue de la casa. Te pones, por ejemplo, un hermano que lo ponen en grandote y es chiquitico, o al revés. O le pones, por ejemplo, una figura con una cara muy fea y entonces tiene problemas con esa persona. Entonces allí tú ya vas analizando, ¿no? Esas figuras y ya buscando por ahí, así como que hay un problemita o un problemón. Bueno, fíjate que yo le digo cuando le mando a los padres que hagan los dibujos, que me trae el dibujo del niño, le digo, agarre la regla y mira. Y me va a decir que voy a medir la distancia que hay entre el niño y cada familiar. La posición donde está ese familiar. Porque vemos a veces que el padre, que ellos está en un extremo de la hoja, distante. Pero el perro está al lado del niño. Ya ahí te está dando una pauta de quién es quién. Entonces, esa parte, el tamaño, la distancia, la relación de la cara, la sonrisa, si hay no hay sonrisa, no hay sonrisa, todo eso vale. Y hay otro elemento que le voy a dar, que a mí me encanta eso, esa parte a mí me fascina. Hay un elemento muy importante y es que observa cuando tengas el dibujo de un niño o de una persona,
si los trazos son ondulados o rectos. Porque normalmente cuando una persona hace dibujos y los hace como muy cuadrados, es que tiene una mente cuadrada. Eso es así, eso no falla, ¿eh? Hay rigidez y tú le notas la rigidez en el trazo. Y si hay trazos puntiagudos, como que a veces hace así, eso es agresión. Eso se considera agresión. Fíjate nada más, qué diferente que yo haga esto así a que yo haga esto así. Ya percibes que hay otra energía, porque cuando yo estoy haciendo esto así, es una onda, es una energía que sube, que baja, pero cuando yo hago así, nada. Y por eso el garabato, que es un dibujo extraordinario, que no tiene ni forma ni nada, sino que empieza a hacer rayas así. Bueno, es muy diferente cuando ese garabato tiene preponderancia de líneas onduladas, simétricas, ondulantes, a que tenga puros picos. Sí. Una estrella, puro pico, 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 pico. ¡Ey! Y yo le digo siempre, ¿tú te sentarías en esa estrella de puro pico? Los caricaturistas que a partir de un garabato sacan una figura magnífica, ¿no? Eso también es un arte, porque me acuerdo que en Venezuela también y en muchos otros países los caricaturistas que trabajan a partir de garabatos hacen figuras extraordinarias y te ponen una persona de frente, hablan un rato con la persona y después le hacen una caricatura. Y entonces se ven exageradas algunas partes, ¿no? De las facciones o una sonrisa aunque la persona no lo tuviera. Es como también captar la energía y las emociones de esa persona y plasmarla. Eso también es un arte bastante particular y que, bueno, trae bastante, pues, información allí dentro de lo que son las líneas, los colores y la forma, sobre todo. Y yo te digo otra cosa que es importante. Personas con problemas, por ejemplo, por cambios, por transferencias de un lugar a otro, por fases de crisis, etcétera, tú debes también ponerles la posibilidad de hacer esos dibujos, ese tipo de cosas para que puedan descargar todas esas energías, todo ese, a lo mejor ese dolor, esa fase de duelo, si van a emigrar o si van, por ejemplo, a cambiar de casa o de país o de trabajo o se murió un familiar y allí pueden también hacer en modo terapéutico ese tipo de dibujos y observar como por ejemplo cuando una persona te dibuja, por ejemplo, una fase de crisis, te pone un hueco negro. O sea, que te hace el dibujo del hueco negro y todo, y ahí está todo, y dice, bueno, este dibujo, cuando tú lo ves de frente, esta pintura es como que si te absorbiera, ¿no? Este hueco. Es como si te llevara, quién sabe para dónde, ¿no? Entonces, wow, es una cosa impresionante, te deja bastante información diagnóstica y te abre también la posibilidad a una terapia bastante interesante desde el punto de vista psicológica y psiquiátrica. Yo les quiero contar, por ejemplo, un cuento que de verdad ha sido, ¿verdad? Porque me pasó a mí cuando yo trabajaba como psiquiatra, yo tenía una paciente que sufría de ese problema de bipolar, ¿no? Tenía sus fases maniacales, tenía sus fases depresivas. Y cuando tú la veías haciendo la terapia de la pintura, ella era también pintora profesional, se volvió pintora profesional, tú observabas detalladamente en las pinturas todas las fases, cuando estaba en la fase maniacal, cuando estaba en la fase depresiva. Entonces era buenísimo para decir, bueno, hay que activarte el antidepresivo o hay que recetarte un ansiolítico o alguna cosa y bueno, subirte a lo mejor la dosis de litio porque está aquí muy mal, ¿no? Entonces es interesante cuando las personas sufren de ese tipo de enfermedades, como por ejemplo un pintor famoso holandés, por cierto, Van Gogh, también tenía esta enfermedad de bipolaridad y es muy famoso, todo el mundo conoce sus pinturas y su arte. Y en las fases depresivas, bueno, tú veías todo ese tipo de pinturas que estaban en grises, azules oscuros, el cielo, y bueno, también cuando estaba en la fase alegre, esos colores amarillos, naranja, la luz. Entonces es muy, muy, muy interesante. Bueno, ya que tenemos una audiencia, yo le voy a preguntar algo a la audiencia, a ver, no importa que esté ahora presente o el día que la vea. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú dibujaste? ¿Mm? ¿Cuándo fue la última vez que tú dibujaste? Como decía
una gran mujer que yo quiero mucho, me la jugué a Rosalinda, lancé los dados, lo voy a lanzar, me lo voy a jugar. Ha pasado mucho tiempo antes que usted seguramente haya pintado, seguramente. Porque estás ocupado, porque escribe, porque está en la computadora, por 20.000 cosas, pero el cuento es que usted ya no pinta. Y cuando alguien le entrega una hoja para que usted haga un dibujo, mire, el 70% de las personas dicen, ay, yo no sé pintar, es que yo no sé dibujar. Yo los paro en seco, igualito que lo para usted si lo llegó a pensar. Yo lo paro en seco y le digo, cuando tú eras 6, 7 años o algo menos, y te daban los creyones, ¿tú alguna vez dijiste que tú no sabías dibujar? ¿Y porque ahora sí lo dices y antes no? Ah, yo te voy a explicar por qué. Porque tienes ahora un efecto dañino y es que tú vives comparándote. Tú no sabes pintar comparado con quién. Por eso es que no sabes pintar. Ay, porque yo no sé pintar cómo. Ya está. Entonces mi dibujo es feo. No, 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 no. Tu dibujo no es feo. Tu dibujo es perfecto como lo hagas, del tamaño que lo hagas y de la forma que lo hagas. Pero resulta que si tú estás pendiente del juicio, del prejuicio y del qué dirán, pues no vas a expresar ni vas a ser auténtico. Tú solo, calladito de la boca, haz dibujos con frecuencia. Todos los días hazte un dibujo como práctica. Todos los días hazte un dibujito, el que sea. Y tú vas a ver cómo en el tiempo ese dibujo va a ir cambiando. Y no me digas que yo solamente sé dibujar jarrones. No, 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 no. Tú no sabes. Tú sabes mucho más. Lo que pasa es que tienes focalizado, cuarteado, así, rectangular, jarrones. Yo sé dibujar flores nada más. Y cuando me dibujes una flor, es importante que me digas si la dibujas sola, así en el aire, rosa, linda y bella, y yo le digo, y esa no, y eso es posible. Es posible que una flor esté en el aire sin planta, sin hojas, sin tierra. Ah, así la gente quiere ser feliz en el aire. Yo soy puro amor, puro corazoncito en el aire. Sí, sí, pero espérate, ese corazón estaba metido entre una persona. ¿Dónde está la persona? Así que todos los días haz un dibujo y no te compares. Así es. ¿Mm? Y hablando de plantas, jarrones y otras cosas, te traje aquí un cuadro para analizarlo. Fíjate este cuadro. Ah, ese otro de otra. Mira, bueno, pues que conste que esto no estaba preparado, ¿eh? Esto no estaba preparado. ¿A qué edad pintó la hija ese cuadro? Bueno, este no lo pintó mi hija, este lo pinté yo. Ah, lo pintaste tú. Ok. Muy bien. Y que cuéntame de ese cuadro. ¿Qué quisiste expresar? Bueno, en este cuadro estábamos en un cambio de estación. Estábamos desde la primavera, que tú ves al lado, de este lado, ¿no? Que estaba germoneando digamos, la planta, y ya llegas como a una especie de verano un poco más formado, ¿no? Era como un cuadro que quiere simbolizar los cambios, y también diferentes edades, diferentes colores. Ves también como si el sol viniera más de este lado y tiene una sombra por aquí. Entonces está también la parte del frío, un poco más oscuro, invernal. Está la parte más del verano para acá arriba, un poco la primavera y el otoño por ahí, más o menos representado. Y es como un cuadro que representa cambios y sí, el círculo de la vida, ¿no? De los cambios de estaciones y cómo se van sucediendo las cosas. Era un poco así, la representación, pues, de la naturaleza con sus fuerzas, sus estaciones, sus cambios. Interesante. Si yo te dijera que me digas con quién eres tú, de esas tres entidades que están ahí, se ven claro que son tres, ¿cuál eres
tú? Porque ya me vas a decir, yo soy las tres. No, no, escoge una. No, no, yo soy definitivamente más solar y más de verano, más de O sea, estación. tú eres el azul. Exacto, esta zona aquí. Esta zona azul. Está bien. Bueno, perfecto, fíjate, y tu personalidad, tu carácter, está muy relacionado con la fuerza de un verano, ¿no? Sí. Cálido, fuerte, ¿no? Sí. Y me llama poderosamente la atención de tu cuadro, la presencia tan fuerte, repito, de la sombra, Sí, sí, sí. Aquí está aquí. ¿no? Porque cuando yo veo el cuadro, pero es que la sombra me llama, ¿no? Ya. Y la sombra de ese cuerpo. Ujú. Y Sí, entonces, bueno, si yo fuera terapeuta, te digo, ¿cómo es el tamaño de tu sombra? sí, bueno, esta parte de la sombra es importante porque representa, por ejemplo, crisis, problemas y cambios que todo el mundo lleva en su vida y que pues allí también se representa y que está presente en el ciclo de la vida que todos llevamos y que de acuerdo a la manera que nos afronte, puedes sobrellevarlo y pasar de una estación a la otra. Pero Qué interesante bueno, ese análisis, ¿no? De muy sí, y ya bueno. como ven, cada cuadro tiene también una historia y también tiene, digamos, algo que la persona en modo consciente o menos consciente exprime. Es importante saber. Y también puedes analizarlo porque son, digamos, etapas de la vida de las personas y como tú mismo has dicho y es así. Tú pintas una cosa cuando eres niño, otra cuando eres adulto, otro cuando ya pasas a la edad más madura, otro cuando ya estás, digamos, en la edad de reflexionar al final de tu vida. O sea, cambia todo y yo digo, bueno, si hay personas que tienen esa habilidad, porque yo personalmente nunca hice un curso de pintura. O sea, ahí yo agarro material, agarro los colores y me lanzo. Y lo que sale, sale. Tal cual, Entonces, a tal veces cual. salen cosas chéveres, a veces salen cosas un poquito menos, pero bueno, ahí están, ¿no? Y tiene su porqué y cuando lo analiza dice, oye, vale, sí, mira, esto es como un reflejo. La otra vez hice yo una figura humana que le puse, que la otra vez lo enseñamos en un live, que se llama La Guerrera del Amazonas, que era una mujer así indígena con flores, todas flores en la cabeza. No sé si te acuerdas, de unos años atrás lo presentaba. Pero entonces, bueno, es importante esa parte artística que también ayuda a drenar y a disminuir los niveles de cortisol, porque mucha gente no sabe, pero existen algunos estudios científicos donde un grupo de personas se les dio la actividad, ¿verdad? Para hacer este tipo de experimentos científicos, se les dio material y lienzos para hacer algunas pinturas. Y no importaba si tuvieras o no una formación artística, si sabías o no sabías dibujar. Pero antes de empezar la actividad, pues estas personas se les midió en la saliva el nivel de cortisol que tenían en el organismo y muchos como venían directamente de los trabajos tenían un nivel muy alto. Y los pusieron 45 minutos a hacer esta actividad y bueno, les dieron de todo, pinturas de todos tipos, marcadores, crayones de cera, hasta carboncillo, todo lo que pudieron les dieron. Y al final de la actividad, después más o menos como a la hora, le volvieron a medir en la saliva los niveles de cortisol y se asombraron que habían disminuido muchísimo. Y entonces allí, pues, desde el punto de vista científico, se vio que el dibujar, el pintar, y no importaba si tuvieras o no una formación artística y con qué materiales hacías la actividad, ni tampoco estaba preestablecido que ibas a pintar, solo el hecho de hacer la actividad te ayudaba a disminuir ese cortisol elevado que es símbolo de estrés crónico. Y pues desde ese punto de vista se demostró científicamente que el arte también es terapéutica. Sin duda alguna, porque es una forma de drenar y todo lo que drena libera. La pintura, al igual que la escritura, parten de aspectos muy relacionados, porque cuando usted escribe,
drena. Por eso siempre decimos nosotros en terapia que, mm, por ejemplo, hay un duelo y la persona se fue y no le pudiste decir lo que quería decirle, que se fue o no te dejaron. Bueno, pues hazle una carta y cuando tú le haces la carta, tu cerebro está procesando eso y ¿qué sucede? Bueno, que empiezas a drenar todo eso que tienes allá adentro. Y cuando tú vas drenando todo eso que tienes adentro, te vas descargando. Es como si fuera un globo, muy sencillo. Si tú le haces al globo la posibilidad de que salga el gas, la tensión que hay dentro. Bueno, con el dibujo tiene la ventaja de que a veces la persona pues no sabe ni escribir o no tiene esa facilidad para escribir, para ordenar, porque cuando tú estás escribiendo, el hemisferio izquierdo también está ahí metido muy profundamente, porque tiene que haber una síntesis, tiene que haber un orden, tiene que haber un tiempo. Pero cuando tú estás pintando, no. Cuando tú estás pintando es el derecho el que se libera y entonces tú, pues te sale la creatividad, la espontaneidad, que no estás razonando. Porque si tú haces el dibujo bien, pues eso. Y también es importante que lo hagas en silencio. Eso es otra. Porque no es lo mismo cuando tú estás haciendo algo con bulla, cuando tienes música, porque tu cerebro pues está procesando también eso. En cambio, cuando tú estás en silencio y tú haces nada más que un trazo y lo haces lento. Nosotros hacemos en la dentro de la escuela de Bupo, hacen lo que llaman los ideogramas. Y los ideogramas es con un pincel que tú haces un trazo, ¿no? Entonces, nada más el respirar y haces el trazo en silencio, haces ese movimiento. ¿Sabes una cosa? Puedes encontrar cosas interesantes con ese simple trazo. Ahora imagínate cuando tú en silencio estás dibujando y lo estás disfrutando. Inclusive tenemos otro segmento que son los mandalas, Sí. donde en el mandala tú pasas horas y la idea no es salirse de la línea, sino que te concentras profundamente en aquella figura que está ahí y la vas llenando del color que a ti más te apetezca. Y eso no tienes idea del efecto beneficioso que tiene en tu cerebro el mandala. No se trata de hacerlo en un mismo día todo el mandala. No, 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 no. A veces nada más el pintar 2 o 3 hojitas o 2 o 3 cuadros de ese mandala, pues puede llevar una hora perfectamente. Pero qué, como todo en la vida, tú puedes tragarte el alimento y no sabes ni a qué te supo, no lo sé. Te lo puedes tragar, como hacen los perros, ¡tac! Tragan. O tú puedes saborear y puedes degustarlo. Eso depende de ti. Lo mismo es en el dibujo. Tú puedes degustarlo, saborearlo, o puedes simplemente, ya está, ya hice el mandado. No, no es igual. No es igual. Así que mira la cantidad de cosas. Oye, este programa me gusta porque hemos dado una serie de tips que cualquier persona sin tener que entrar a la escuela de psicología puede reflexionar y tomar conciencia de cómo el dibujo puede ser realmente un mecanismo no solamente de expresión, sino terapéutico, como dice el nombre. De verdad que me gusta. Buenísimo. Y para la siguiente recomendación, aquí les traje esto. ¿Qué es esto? Un cuaderno. Wow, mire este cuaderno, cuántos colores tiene. Pasa del área verde a la amarilla y pasamos al área naranja y pasamos de color rojo. Wow, aquí está un cuaderno. ¿Y qué vamos a hacer con este cuaderno? Bueno, esta es la siguiente sugerencia o tip terapéutico. Tengan su cuaderno antiestrés en el cual van a manejar diferentes áreas terapéuticas para manejar sus niveles elevados de estrés. Y por ejemplo, pueden escoger el color verde para escribir, por ejemplo, el agradecimiento diario de las cosas maravillosas que pudieron hacer ese día, de las cosas maravillosas que les pasaron ese día. Usen el área amarilla para, por ejemplo, hacer una reflexión o para escribirle a alguien algo que quieran, por ejemplo, luego entregárselo o no. Por ejemplo, si alguien se fue de su vida y quieren despedirse,
usen esa escritura para poder disminuir ese nivel de estrés y también disminuir pues esa tensión, esa ansiedad. Usen otro color, por ejemplo, para hacer los dibujos. Cada día pueden sentarse a hacer un dibujo, algo que quieran expresar allí, con los colores que quieran, con bolígrafos, marcadores, creyones, lo que quieran. Y aquí van, y en otra sección pueden dedicarle para escribir, por ejemplo, hacer funcionar varios kilómetros de cable que conduzca una corriente eléctrica. técnicas terapéuticas para cocinar algo en familia, o también otra sección para que puedan escribir, ¿verdad? Algunos Pero esto ejercicios. navegas hasta una distancia segura. Ahora vas a pulsar Y el botón. ejercicios por ejemplo, mindfulness, o pueden ser ejercicios de tipo de yoga, o pueden ser ejercicios de meditación, o también, por ejemplo, la dieta que quieren seguir para disminuir sus niveles de estrés. Entonces, este super cuaderno antiestrés les va a servir de aliado para escribir todas las formas terapéuticas y realizar las formas terapéuticas diarias. ¿Qué les pareció? Fantástico. Y además, como aporte gratuito, cuando usted tenga su cuaderno, este cuaderno le va a servir para algo muy importante, y es poder medir su disciplina. Porque resulta que la gente compra el cuaderno lindo y bello, con todos los colores y tal, y empieza la primera página, y la primera página de cada área que hay. Y después, a la semana, está escribiendo, está pintando, está relatando, está haciendo los ejercicios. Entonces, ese cuaderno también tiene esa otra función interesante, y es poder medir usted su capacidad de disciplina, porque la disciplina es la clave para el éxito. Una persona que realmente tiene fuerza de voluntad, una persona que es disciplinado y se propone todos los días, ¿no? Todos los días hacer algo, esa persona es la que triunfa. Porque no solamente es lo que coloques en el cuaderno, sino que en la medida en que tú practiques eso con una responsabilidad, con un manejo de tus emociones, y no te brinquen los saboteadores internos que están ocultos, entonces al segundo día, ay no, yo lo dejo para mañana. No, no, el sábado lo voy a hacer todo junto. Y ahí empieza y no termina. Y eso sucede con las dietas, eso sucede con los estudios. Cantidad de personas comienzan un estudio y terminan haciendo otro y otro y otro, y al final no terminan en nada, porque el principio es el mismo. No solamente el cuaderno, sino lo que está aquí, la voluntad, la disciplina para lograrlo. Sí. Y la clave es la planificación, y cuando tienen esa media hora o una hora para hacerlo, no importa si llueve, truena o relampaguee, usted se sienta y lo hace. Y así con la disciplina crea el hábito, que es importantísimo, porque el hombre o la mujer, bueno, todos somos de hábitos. Y tenemos que crear conciencia y crear los hábitos positivos, los hábitos que nos ayudan a superarnos a nosotros mismos, a ser nuestra mejor versión, a crear equilibrio en la vida, a crear un balance, a crear esa transformación diaria. Y si no lo planificamos, no tenemos la perseverancia y nos falta la motivación allí, entonces nos quedamos parados en desequilibrio, en desarmonía, y no seguimos adelante. Así que es importante que creen el hábito de las cosas saludables. Tal cual, así mismo, eso es realidad. Así es. Entonces, bueno, comiencen hoy. ¿Para qué dejar para mañana lo que pueden hacer hoy? Así que adelante, agarren ese cuaderno, cómprenlo, o busquen algunos si no lo tienen todavía en la casa, seguro les sobra algún cuaderno por allí, y comiencen a hacer esa actividad que de verdad les va a beneficiar. Así que bueno, nos despedimos hoy, agradecida de nuevo de tenerte aquí como compañero de live, y a todos los seguidores que nos están viendo y los que nos verán en diferido están allí, y les quiero decir que por favor comiencen a cambiar, digamos, esos hábitos negativos en positivos.
Y para cambiar un hábito negativo en positivo, también les recomiendo que se inscriban en nuestras micromentorías, que les va a ayudar en ese proceso. ¿Y por qué no? Dentro de la micromentoría les vamos a preguntar si ya tienen ese cuaderno y si no, lo van a comenzar a hacer con nosotros y verán los efectos. Así que nos vemos en el próximo live y saludos para todos desde Vital Tiempo. Así como es, lo hacen aquí del corazoncito. Gracias, Ivonne. Un saludo para todos. Nos seguimos Igualmente. viendo. Adiós.